Capítulo 4. Tu historia y la mía. Devuélvenos en gozo los días que nos humillaste, los años en que desdicha conocimos. Salmo 90, 15-17, 1. Mi historia. Hay muchas historias distintas de recuperación. Yo tengo la mía. Varios miembros de mi familia tuvieron problemas con el alcohol. Mi madre, una madre soltera, me crió y me crió bien. Me mandó a las mejores escuelas privadas que el dinero podía proporcionar. Yo iba a la iglesia, al catecismo y a un campamento de verano donde se estudiaba la Biblia. Cuando tenía 5 años, fui raptada y vejada por un hombre en una iglesia abandonada que estaba a una cuadra de donde yo vivía. Empecé a beber para emborracharme cuando tenía 12 años. El dolor de ser yo misma era intenso. Había estado deprimida desde los 4 años de edad. Siendo adolescente, los recuerdos que tengo de haberme odiado a mí misma iban tan lejos en el pasado como podía recordar. Alrededor de los 13 años tenía desmayos. Me gradué en la preparatoria de Twin Cities en el cuadro de honor, siendo una estudiante casi de puros dieces. Era buena para escribir. Era también una destacada y perfeccionista cronista. Me encantaban mis estudios, pero sin importarme que también fuera en ellos. Nunca lo hacía suficientemente bien. Una vez soñé en convertirme algún día en escritora y en reportera de un periódico, pero para cuando me gradué de preparatoria dejé de esperar ninguna cosa buena de mí y de la vida. Mientras crecía, en varias ocasiones padecí enfermedades infantiles prolongadas que me forzaron a permanecer en cama durante largo tiempo. Tuve una amiga durante varios años y otra durante varios meses, pero no tenía amigos íntimos. No sabía cómo tener intimidad con la gente. Deliberadamente le había vuelto la espalda a Dios, segura de que Él me había hecho lo mismo a mí. Cuando cumplí 21 años, era adicta a la heroína. Mis relaciones con los hombres sumaban una serie de victimizaciones y de locos involucramientos con otros adictos a la heroína. A mis 23 años, estaba en el programa de Metadona, un programa gubernamental que proporcionaba un sustituto sintético para la heroína. A los 26 años fui puesta en el pabellón para químicodependientes en un hospital estatal de Minnesota. Contaba con un matrimonio destruido y con una vida de fracaso. No quería dejar de usar químicos, quería dejar de vivir. Entonces sucedió algo inesperado. Decidí darle a Dios otra oportunidad. Decidí darme a mí misma otra oportunidad. Me sometí. Acepté mi impotencia ante las sustancias químicas. Vi la ingobernabilidad de mi vida. Fui honesta y me hice sobria. Yo no atrapé al programa, el programa me atrapó. Luego de 8 meses, dejé el hospital estatal con mucho miedo, con un poco de esperanza y con una serie de instrucciones. Pídele a Dios cada mañana que te ayude a permanecer sobria ese día. Agradéceselo por haberle hecho al acostarse cada noche. Espera al menos 2 años antes de empezar a trabajar en el campo de la dependencia química. Y espera 1 año para tener una relación. Cumplí con las 3 primeras reglas. Como mi relación no apareció, me figuro que también lo hice bien en cuanto a esa regla. Permanecí sin drogarme y mi vida mejoró de muchas maneras. 2 años después de haberme vuelto sobria, me dediqué a trabajar como consejera familiar y como consejera en el campo de la dependencia química. También me casé y empecé a tener bebés. 7 años después de que me volví sobria, dejaron de funcionar
mi carrera, mis relaciones y mi vida. No importaba cuánto esperara yo para tener una relación, no sabía cómo establecerla. Estaba rodeada de alcohólicos. Trabajaba con ellos, los amaba e incluso tenía algunos de ellos viviendo en el ático de mi casa. A un centro de desintoxicación. ¿Podrían entonces, por favor, aprender a dejar de beber viviendo en mi casa? Me sentía una perpetua víctima. La sobriedad se convirtió, como lo dijo un orador en el Gopher State Roundup 1986, en un largo túnel oscuro por el cual yo me afanaba. Y cada año se abría una puerta de trampa y me caía un pastel. Me deprimí. Un día llamé a un número telefónico local donde se daba ayuda a los que querían suicidarse y le confesé a un extraño que estaba pensando en terminar con mi vida. Le dije al consejero que ni siquiera me mataría porque demasiadas personas me necesitaban, pero me asusté. Me había dado una segunda oportunidad en la vida y no sabía si la quería tomar. No sabía si en verdad valía la pena vivir. No sabía qué era lo que estaba mal. Sentía que todos, incluyendo a Dios, me habían abandonado. Me preguntaba si estaba loca. Entonces algo sucedió. Supe que no estaba loca. Supe, sin tomar una gota de alcohol, que había sido afectada por la enfermedad del alcoholismo de manera tan poderosa y engañosa que me llevaría años para comprenderla plenamente. Dejé de resistirme y empecé a acudir a reuniones para la gente afectada por el alcoholismo. No me gustaba. Sentía resentimiento hacia todas esas mujercitas vivaces que abundaban ahí con caras sonrientes. Pero ahí estaba yo. Empecé a llorar. Fui honesta. Y no me hice del programa de 12 pasos, sino que este se hizo de mí. Acepté mi impotencia ante el alcoholismo de otras personas, ante los demás, ante el lío tremendo en que se había convertido mi vida. Vi lo ingobernable que era mi vida. Me sometí. Hice ordenar la bandera blanca. No encontré de inmediato y para siempre la felicidad, pero empecé a vivir mi propia vida. Y esa vida comenzó a mejorar. Durante años me afané en recuperarme en mi codependencia, sintiéndome temerosa e incierta de hacia dónde me podía dirigir. Pero tenía fe en que estaba yendo a algún lugar que era diferente de donde había estado antes. Luché y trabajé por cambiar mis conductas. El sobreproteger a los demás, el deseo de controlar y mi baja autoestima. Observé cómo me conducía dentro de mis relaciones y aprendí a comportarme de manera que me hiciera sentirme menos victimada. Aprendí a identificar qué era lo que yo quería y luego consideraba que eso era importante. Trabajé sobre la actitud de no aferrarme y de practicar el desapego. Me sumergí en mis sentimientos, especialmente en la ira, mientras nacía emocionalmente. Aprendí a terminar y a iniciar relaciones. Aprendí a divertirme. Me forcé a mí misma a hacer eso. Me llevó años. He cometido muchos errores, pero he aprendido que los errores también están bien. Aprendí a comunicarme, a reír, a llorar, a pedir ayuda. Estoy aprendiendo a reaccionar menos y a actuar más, serenamente confiada en que está bien ser quien soy. He aprendido a ser dueña de mi poder. También he aprendido que debo volver constantemente al acto de no aferrarme con soberbia a tal poder. La recuperación de la codependencia ha sido el camino más emocionante que he seguido. He aprendido que cuidar de uno mismo no es ser narcisista ni complaciente. Cuidar de sí misma es una de las cosas que puedo hacer que más me ayudan a mí y a los demás también.
Han mejorado mis relaciones con mi familia, con mis amigos, con otras personas y con Dios. El asunto más difícil que tuve que enfrentar durante mi recuperación fue el fin de mi matrimonio. Actualmente estoy trabajando en la más difícil lección que alguna vez haya tenido que dominar. Estoy aprendiendo cómo dejar que los demás me amen y cómo permitir que sucedan en mi vida cosas buenas. Estoy aprendiendo cómo dejar que Dios me ame y estoy aprendiendo a amarme, a verdaderamente amarme a mí misma. Puedo ver las muchas formas en que me he pasado la vida saboteando mi intimidad con otras personas, mis relaciones y a mí misma. Estoy cambiando mis conductas, estoy cambiando mis reglas. Los mensajes poderosos del pasado que controlan lo que hoy hago o no hago. Trabajo agresivamente con afirmaciones. Estoy contendiendo con la multitud de maneras en que he sido afectada por otra gente y sus problemas. En ocasiones, eso significa rendirse a la simple aceptación de lo que es. Y estoy cambiando. Recientemente, durante una entrevista por radio, el anfitrión me preguntó si mi vida era mejor ahora. Desde luego contesté, sí. Pero al manejar hacia mi casa, después de la entrevista, me di cuenta de lo que en realidad había querido decir. Había querido decir a él esto: tengo muchos días buenos, tengo algunos días difíciles, pero estoy viviendo mi vida. Eso es estar mejor. Por supuesto que así es. Por primera vez en mi existencia, tengo una vida por vivir. Tu historia. A lo largo de este libro, compartiré contigo las historias de otras personas. Sin embargo, falta una historia importante. Esa historia es la tuya. Los programas de 12 Pasos han desarrollado un formato sencillo para que cuentes tu historia. ¿Cómo te sentías? ¿Qué sucedió? ¿Cómo te sientes ahora? La gente que ha dejado de beber puede señalar un día en el calendario y decir: aquí, este es el día que dejé de beber. Para nosotros no es tan fácil tomar un calendario y decir: aquí está, ese es el día en que dejé de cuidar a otras personas y empecé a cuidar de mí mismo. Pero tratemos de hacerlo, de todas maneras. ¿Cuándo y cómo empezó su recuperación? ¿Qué fue lo que te llevó a ese punto? Piensa en los cambios que has hecho y en los cambios que te han ocurrido. ¿Qué impresiones profundas has tenido? ¿Te sientes bien acerca de tu progreso? Recapitula tu trabajo de recuperación. ¿Contra cuál conducta has luchado? Nombra la cuestión más difícil con la que hayas tenido que enfrentarte en tu recuperación y explícate tú mismo cómo la superaste. ¿Qué es lo mejor que te ha sucedido en tu recuperación? Haz una lista de las cosas sobre las que estás trabajando ahora. ¿Qué recompensas has obtenido? Di de qué manera tu vida es mejor y diferente ahora. En el capítulo anterior afirmé que la recuperación es un proceso. Dije que podemos confiar en ese proceso. Quiero que a esa idea le siga otra. No solo podemos confiar en ese proceso, sino que podemos confiar en él desde el nivel en que nos encontremos. La recuperación es un proceso curativo y espiritual. Es también un viaje que emprendemos, no un destino. Vamos por un sendero que va del abandono de uno mismo hacia la responsabilidad, el cuidado y el respeto de uno mismo. Al igual que en otros viajes, en este vamos hacia adelante, damos rodeos, nos regresamos, nos perdemos, encontramos de nuevo el camino y ocasionalmente nos detenemos a descansar. A diferencia de otros viajes, no podemos transitarlo forzando el otro pie hacia adelante.
Es un camino suave, el cual transitamos con disciplina y aceptamos y celebrando el punto en el que nos encontramos hoy. Donde estamos hoy es en donde debemos de estar. Es donde necesitamos estar para de ahí ir a donde estaremos mañana. Y ese punto es el que estaremos mañana será siempre mejor que cualquiera de los que nos hayamos encontrado. Actividad. 1. Escribe tu historia. Cuando sea el tiempo y en el lugar adecuados, comparte tu historia con alguien que sea confiable. 2. Date palmaditas en la espalda por lo que has logrado. Mira.